la manera que estamos nosotros interpretando, creyendo que es el mundo, que son las cosas, las causas de las cosas, todas las creencias y subcreencias, es decir, creencias subconscientes que tenemos de cómo están funcionando las cosas y todas las creencias raíces. Siempre estamos con ese juego de lo externo me está afectando. En realidad estamos creando todo eso desde el poder de la conciencia, desde el poder interior del espíritu. Entonces todo ese sentido creativo está operando en esa conciencia colectiva. Para decirlo de otra manera, la conciencia colectiva la estamos creando desde lo profundo del yo. Bienvenidos a todos. Bienvenido Jorge Lomar. Hola, Lonia. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con Jorge Lomar. Ya lo tenemos muy conocido en este canal y bueno, concuerda perfectamente con, con el mensaje que queremos dar. Y Jorge, para quien no lo conociera, que seguramente son todos, pero bueno, es un facilitador del perdón, escritor, comunicador, músico y su mensaje es la inocencia y libertad interior. Bueno, Jorge, hoy con el tema que tenemos, como estábamos comentando ahora, creo que mejor entramos, nos relajamos un poquito antes de entrar con el tema, porque es un tema sobre, bueno, que parece que tenemos a la orden del día, sería la conciencia colectiva. Así que, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Lonia. Pues vamos aquí a descansar en ese lugar que hay dentro de nosotros, ese estado mental, que por un momento puede saltarse de estar atento a las explicaciones, atento a las historias, atento al por qué y al cómo. Por un momento se centra nuestra atención simplemente en sentir, en estar presente, en descubrir el momento presente a nuestro corazón, permitir que nuestro corazón acepte y disfrute este momento como un espacio de creatividad, de expresión, de profunda paz. Un espacio en el que podemos reconocer nuestra alma, pura inocencia, puro juego, pura libertad, una presencia ilimitada y resplandeciente, un brillo interior que viene desde la totalidad impensable. Y aquí te invito a descansar un instante, a nutrirte del silencio, a beber de la fuente. Y siento la presencia que me dice que yo soy algo indefinible,
como la luz, más allá de la luz física, la luz de la verdad, la conciencia, la luz del conocimiento, la expresión del amor. Esta luz interior nos recuerda nuestra profunda inocencia, nuestra capacidad permanente para crear un estado de conciencia siempre renovado, fresco, abierto a recibir el influjo de infinitas dimensiones del ser. Desde esta luz interior nos reconocemos en el yo soy, nos reconocemos en el gran silencio, reconocemos nuestra unidad, nuestro profundo misterio, el amor que nos mueve y que nos da quietud. Y desde aquí nos volvemos a unir al ámbito del diálogo, de la comunicación humana, del pensamiento formal, incluso de la materia, de la emoción y de la mente colectiva. Aquí vamos abriendo los ojos y nos unimos a este encuentro, a este diálogo de libertad, de amor, de abrazo a todo. Hola, amor. Hola, amor, Jorge. Eh, Creo que eres ahora mismo el mejor que puedes canalizar ah, hablando de la conciencia colectiva. ¿Por qué lo digo? Porque creo que ya sabías de que íbamos a hablar de este tema y aunque puedo imaginar hasta dónde puedes llevarnos, me gustaría, para los que nos están viendo, quizás algunos están empezando con esto del perdón, con el tema de la no dualidad, seguramente porque ya pues llega un momento que te sientes cansado de buscar, porque te estás buscando siempre a ti mismo, ¿no? Eh, Llega un momento que dices, quiero el camino de la vía directa. Y cuando estás empezando y estás percibiendo todo lo que estamos percibiendo todos,
aunque en mayor o menor medida depende de cómo queramos ver, simplemente, muchas veces, ¿no? Me gustaría indagar en el tema de si ahora estoy empezando en el camino de no dualidad, ¿cómo se entiende la conciencia colectiva? Seguramente ya sabemos dónde nos va a llevar, pero ¿cómo empezaríamos explicando qué sería la conciencia colectiva? No sé si es un poco la pregunta, no sé, creo que me ha salido así, pero tú mismo yo creo que te puedes expresar. Vale, muchas gracias, Lonia, por introducir este tema. Mm, Como siempre, las palabras, sabes, los términos, sabes que son símbolos y que nos pueden producir mucha confusión, porque los símbolos en realidad son cajitas y nosotros metemos lo que nos da la gana dentro de esas cajitas, según nuestras creencias, según nuestra manera de ver el mundo, nuestra cultura y nuestro sistema de pensamiento lo más personalizado. Ya sabes que aquí todos nos vivimos a muchos niveles, separados, con esos niveles separados dentro de nosotros y fuera de nosotros, viendo todo como cajitas dentro de cajitas, tribus, banderas, fronteras, sectas, caminos de pensamiento, libros, movimientos de pensamiento. Entonces, dentro de todo esto, la palabra conciencia ya en sí misma tiene muchísima confusión. Conciencia, que es algo tan simple como es la capacidad de conocer. Podemos ver un principio básico de la conciencia, que es la capacidad de conocer. Si nos vamos a lo más básico posible, conciencia es la capacidad de conocer del espíritu, es la capacidad de conocer de nuestro ser con S mayúscula. ¿Mm? No el yo que creemos ser, que sería el ser con S minúscula, que pertenece a otra conciencia de la que voy a hablar un poquito después. Pero conciencia, desde un principio básico, es simplemente capacidad de conocer. Esta es una cualidad del espíritu, de nuestro ser, con S mayúscula, que sin embargo podemos sentir aquí. Está siempre presente esta capacidad de conocer, porque es lo que llamamos vida. Estamos siempre conscientes, hasta incluso, a poco que hayas meditado, a poco que te hayas parado en presencia, eres consciente de ser conciencia, que es una de las primeras cosas que se suelen cultivar en los caminos espirituales, ser consciente de ser conciencia. Bueno, entonces, cuando hablamos de conciencia colectiva, ya estamos hablando de otro tipo de conciencia muy distinta a este básico de capacidad de conocer. Porque colectivo, ya bueno, desde un punto de vista muy básico, significa que se ha coleccionado. Que ha coleccionado aspectos, digamos, que ha cogido, ha hecho un acuerdo o un consenso desde aspectos separados, ¿no? Entonces, lo colectivo, digamos que sería ese consenso de aspectos separados. Pero es muy interesante que normalmente nos referimos conciencia colectiva pues a una conciencia humana de una época característica o una conciencia social, una conciencia cultural, es decir, dentro de lo que llamaríamos conciencia egoica, que es la conciencia que conoce desde la premisa de que somos separados, desde la premisa de que somos cuerpos, desde la premisa de que el miedo es una emoción natural para nosotros, desde la premisa que el sufrimiento es un precio que hay que pagar por nuestra naturaleza humana, y desde una serie de premisas que restringen ese conocimiento a este tipo de verdades aceptadas que en realidad son simplemente creencias inconscientes, creencias de las cuales no nos damos cuenta ni que son creencias, porque las vemos como verdad.
Esta es la base de la no dualidad. La base de la no dualidad es descubrir que un sinfín de cosas que consideramos verdad son ilusiones. Es decir, son creencias que les hemos dotado del poder de nuestra capacidad de vivir un sueño. Y esta capacidad de vivir sueños es una capacidad propia de la conciencia, de los niveles superiores de la conciencia, esa conciencia básica que expliqué, que es una capacidad del espíritu. Tiene la capacidad de imaginar. Esta capacidad es sagrada, esta capacidad es profunda, esta capacidad es maravillosa. No es lo que aquí consideramos imaginación desde el aspecto de las ilusiones, sino que esta capacidad elevada de nuestro ser es la capacidad de soñar todo tipo de experiencias y mundos, lo cual no requiere que el sueño sea inconsciente. Un sueño, los sueños elevados, los sueños creativos de la conciencia elevada de nuestro ser, son sueños lúcidos, son sueños conscientes, son sueños en donde nos experimentamos con plena conciencia de nuestra unidad, de nuestro ser pleno. Sin embargo, aquí, como sabes, experimentamos esa conciencia egoica que es un sueño de inconsciencia. O sea, que la conciencia egoica es una conciencia inconsciente, eso que Freud llamó el consciente. Es una paradoja, porque en vez de ser consciente nos da un pensamiento separado, lleno de drama, lleno de trauma, lleno de limitaciones, lleno de culpa, lleno de temores, lleno de sufrimientos, con una serie de imágenes absolutamente terroríficas de nosotros mismos y del mundo, y de ilusiones que se están siempre superponiendo para intentar compensar todo ese amargo concepto que tenemos de nosotros mismos dentro de esa conciencia egoica. Si cogemos una conciencia colectiva que toma desde estas conciencias, digamos, llenas de culpa, llenas de temor, llenas de sentido de oposición o de guerra, el sentido colectivo en el que esto se pone en relación, es decir, unos temen a otros, unos se culpan a otros, unos admiran a otros porque creen que van a encontrar la salvación a través de un gurú, o a través de un ídolo del rock, o a través de una persona sexualmente atractiva, o a través de alguien que tiene mucho dinero. Esto se convierte en un modo de relación y en un tipo de conciencia donde las relaciones energéticas crean un ambiente energético y un mundo de ilusiones, y ese mundo de ilusiones, ese sistema de pensamiento, ese programa enorme, relacional y como el ambiente del mundo en el que vives, es una conciencia colectiva. Conciencia colectiva se podría entender de muchas maneras, pero esta es la que aquí nos puede ser más útil para discernirlo de lo que sería una conciencia de unidad. Claro. ¿No? Que podremos hablar luego más tarde, pero para ahora entonces entender que la conciencia colectiva sería ese ámbito colectivo en el que nos movemos, donde nos estamos reflejando emocionalmente, relacionalmente, incluso te diría, de formas que nosotros con nuestro consciente no estamos ni siquiera detectando. Es decir, nosotros nos comunicamos entre nosotros, los que aquí estamos pareciendo humanos, tan normales y corrientes como personas, nos comunicamos a otros niveles, nos comunicamos a niveles astrales, a niveles del sueño, a niveles mentales, nos comunicamos entre nosotros y dentro de esas comunicaciones existen esas energías de culpa, de temor, de justificación, de sumisión. Esas energías también están dentro de esa comunicación entre nosotros, ¿no? Todos esos juegos que jugamos tan normalmente en el consciente también están funcionando en otras dimensiones. El resultado es que ni nos damos cuenta de las influencias energéticas constantes que nos está produciendo esa multirrelación que tenemos con todos nuestros hermanitos, donde se están constantemente jugando energías colectivas, energías de miedo colectivo, energías de sentido de culpa colectivo, energías de falsos dioses colectivos, energías de falsos ídolos y de falsas creencias que se hacen colectivas, ¿no? Ese juego constante de energías está operando a muchísimos niveles, totalmente inconscientes en nosotros. Por eso, al ser tan complejos, al ser tan inaccesibles, para mí la única vía
realmente poderosa, es una vía directa que te enfoque en la verdad de manera que no tengas que comprender cosas que son realmente inaccesibles, incomprensibles, multidimensionales, que no tenemos ni siquiera entrenamiento, ni aprendizaje, ni conocimiento como para comprenderlas, detectarlas, ni tiene sentido hacerlo, porque sería como revolver entre la basura. No tiene mucho sentido meterte en ese lío, porque el mismo involucrarte los haría reales para ti, sino que tiene mucho más sentido que vivas en un estado elevado de la conciencia de unidad. Entonces digamos que la mejor protección interior ante una conciencia colectiva sería una conciencia de unidad, que sería unirte a lo que es real en todos tus hermanos, a lo que es real en tu interior y trascender todos esos niveles de conciencia colectiva que están operando en tu subconsciente, en mi subconsciente. Bueno, no sé si me he explicado, pero si no me Sí, preguntas. sí, 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 perfectamente, perfectamente, Jorge. Vaya introducción, muchísimas gracias, porque también has introducido muy bien el tema. Eh, Además, te haces entender. Si te parece, lo que estabas explicando ahora tiene que ver con, por ejemplo, diferentes estados, realidades paralelas. Estoy sustituyendo, como verás, palabras, Muy pero bien, eso ayuda a comprender para diferentes maneras de verlo. vale, perfecto. Digo, a lo mejor se entiende de diferente forma, ¿no? Pero claro, por ejemplo, yo cómo experimento la conciencia colectiva, es decir, cómo experimento lo colectivo, digamos, ¿no? Lo que parece colectivo. Sería según mis patrones de pensamiento, según mis filtros. Es decir, por ejemplo, tú y yo, aparentemente separados, estamos en diferentes niveles o estados. Entonces tú vas a experimentar lo colectivo y yo lo voy a experimentar de otra forma. Mira, Es decir, hay un punto sucede interesantísimo. todo de manera simultánea, pero experimentamos diferentes estados, ¿no? Totalmente, claro. Esa es la base de la conciencia individuada, ¿no? O sea, que es que es, digamos, lo que permite que el ser esté en relación consigo mismo, digamos, es esa individuación de la conciencia. El problema de la individuación de la conciencia es olvidar nuestra unidad. Y muchas veces se hace como incomprensible, sobre todo para alguien que se esté introduciendo a este mundo, que tú puedas vivirte individuado y simultáneamente en conocimiento de la unidad, cuando eso es lo más natural del mundo. Sería realmente lo natural, vivirte individuado, pero en conocimiento, es decir, sintiendo la totalidad dentro de ti, y que es finalmente, digamos, el final del camino humano. El final de la conciencia humana es cuando realmente trasciende a otras dimensiones. Primero, dimensiones del sueño, que las hay, muchas, más elevadas que esta, y luego ya dimensiones más allá del sueño, por supuesto, que ya estas son infinitas, infinitas. O sea, digamos que las dimensiones del sueño comparadas con las dimensiones más allá del sueño se salen de la comparación porque estas son limitadas, mientras que las otras son ilimitadas. Bien, entonces, efectivamente, esto es muy interesante porque así a bote pronto y según lo estamos explicando, da la impresión de que parece que la conciencia colectiva nos está influyendo de maneras distintas, por ejemplo, a mí y a ti. Y Claro. tú dices, y esto es interesante y ahora después, que no se me olvide porque esto es un punto fundamental para luego darle la vuelta a todo. Pero el caso es que efectivamente yo lo voy a experimentar. ¿Cómo me está influyendo a mí la influencia colectiva? Bueno, pues puedes decir que me está influyendo a lo mejor pues a través de la televisión. Sí, a través de ver la televisión me puede influir. Me está influyendo a través del tipo de películas que elijo. Sí, igual que estoy eligiendo programas de televisión, estoy eligiendo películas. Pero me está influyendo también a través de mis conversaciones con mi hija, que tiene problemas en el colegio y todo esto estoy experimentándolo aquí como influencias emocionales, sigo diciendo, que parecen venir de fuera adentro. Pero además
también la influencia colectiva viene en la manera que yo estoy interpretando mi pasado. Las maneras en las que yo interpreto mi pasado, esas maneras de interpretarlas han sido aprendidas de una manera de procesar los datos colectiva. Claro. Y todo esto en este mundo, en ese sentido progresivo de aprendizaje que experimentamos desde que somos pequeñitos, desde que somos niñitos, y estamos muy abiertos a todo, y todo parece influirnos, ¿no? Entonces se representa esa inversión donde parece que la realidad es externa, es material, y se representa que yo estoy aprendiendo algo externo que me está influenciando y que me está modelando. De manera que al final acabamos convencidos de que somos hijos del mundo, hijos de la conciencia colectiva, y que por eso cada uno experimenta de una forma distinta ser hijo del mundo, ser hijo de esta conciencia colectiva. Tú sabes que, por ejemplo, un curso de milagros llamaría a esta conciencia colectiva, la llamaría el hacedor del mundo, porque se refiere a un sistema de pensamiento global en el que estamos interpretando este mundo desde el sentido de la separación y la identificación con el cuerpo y con la materia. Ese hacedor del que habla un curso de milagros está muy cerquita de lo que estamos llamando aquí conciencia colectiva en su sentido más amplio. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que lo que nos está influenciando realmente en nuestra manera de sentir, ahora vamos a cambiar la palabra influenciar, estamos creando nuestra forma de sentir en la manera que estamos concibiendo cómo es el mundo. La manera que estamos nosotros interpretando, creyendo que es el mundo, que son las cosas, las causas de las cosas, todas las creencias y subcreencias, es decir, creencias subconscientes que tenemos de cómo están funcionando las cosas y todas las creencias raíces, las ideas fundamentales que tenemos relacionadas con nuestro sentido de qué somos y de qué es el mundo. Todas esas ideas fundamentales están dándonos un ambiente emocional, están produciéndonos una forma de sentir y, por tanto, una forma de responder, de reaccionar, de contestar a cada acontecimiento, porque literalmente siempre los vemos como si fueran acontecimientos externos. Siempre estamos con ese juego de lo externo me está afectando. En realidad estamos creando todo eso desde el poder de la conciencia, desde el poder interior del espíritu. Estamos creando todo eso. Entonces esto se hace revolucionario, porque la única manera que tenemos realmente de vivir en un mundo distinto del que estamos viviendo es crearlo. Es crearlo. Entonces, si hemos proyectado un mundo lleno de ilusiones, hemos proyectado, que es una forma de decir creación de lo falso, de lo que no es coherente con mi ser. Una manera de decirlo es fabricar o proyectar. Y luego, finalmente, desde esa proyección vivimos una percepción. Es decir, proyectamos este mundo y nos lo creemos totalmente, y en esa percepción está constantemente nuestro poder creativo interior sosteniendo ese mundo, porque estás implicado en el juego emocional de querer vivir en este mundo, con esas reglas, le estás dotando de sentido, le estás dando energía creativa con tu involucración total en todas esas energías, ¿no? Entonces, todo ese sentido creativo está operando en esa conciencia colectiva. Para decirlo de otra manera, la conciencia colectiva la estamos creando desde lo profundo del yo. Claro, no es desde el sentido del yo separado. Desde el sentido del yo separado realmente no estás creando nada porque ahí se agotó. En el sentido del yo separado simplemente estás, digamos, retroalimentando las ideas de que soy un ser separado, pero desde ahí no tienes el poder de la unidad, no tienes ni siquiera el sentido de que eres creadora o creador. Y entonces no existe una posibilidad ni siquiera de dejar de considerarme separado, con lo cual no tengo ni siquiera una posibilidad de dejar de sentir miedo
o de dejar de sentir culpa. No hay esa posibilidad. Puedo hacerme ilusiones, puedo creerme que las cosas van a ir mejor. Puedo creerme que si no tengo dinero puede llegar dinero. Puedo creerme que si alguien se ha enfadado conmigo, pues a lo mejor mañana le caigo bien o llegamos a un acuerdo. Pero viviré constantemente en la amenaza de que eso se vuelva a estropear, vuelva a ir mal, porque la creencia base que tengo es de que estamos separados. No hay fortaleza, no hay fortaleza interna, no hay luz interna. Entonces, la verdadera posibilidad, la verdadera oportunidad está en empezar a crear tu experiencia de cada día desde un sentido de lo real, desde un sentido de la unidad. Es decir, solo puedo crear una conciencia colectiva distinta desde un sentido, desde una vivencia, una experiencia de lo real. Wow, fantástico, fantástico. Ah, simplemente no somos víctimas porque es nuestra creación. Eh, le hemos dado tanto poder a lo que percibimos con nuestros sentidos físicos que creemos que ese poder viene de afuera. Entonces, cuando entendemos que solo hay una mente y esa mente, que es la mente de Dios, que solamente puede haber la mente de Dios, ¿no? Todos somos parte de ella, así que todo lo que percibimos es una extensión de esa mente, de esa única mente. Cuando decías que decimos yo soy, muchas veces se confunde como que yo soy que creo que soy algo superior, ¿no? Algo separado, pero sí soy superior, ¿no? Entonces, para que no nos confundamos, cuando decimos yo soy, no nos referimos a ese yo pequeño, individual, sino que todo soy yo, no significa que tampoco esté por encima de nada ni de nadie, sino que el ego lo interpreta desde una perspectiva que claro, es de grandiosidad y de separación. Eh, entonces, no vamos por ahí. Cuando vamos por ahí, no quiere decir, por ejemplo, es que lo que veo afuera no me interesa, no lo quiero mirar y yo estoy en otra onda. Sí, pero en el fondo lo estoy creyendo lo que veo en las noticias, intento verlas, pero no, lo veo, pero creo que está allí, ¿no? Creo que es algo que está allí. Sí, Entonces estoy evadiendo, no estoy ignorando, estoy evadiendo. Si estoy evadiendo, lo estoy haciendo real, ¿no, Jorge? claro, exacto. Es muy necesario, por eso, al menos en mi experiencia, en lo que yo he podido transmitir, yo corroboro una y otra vez que resulta fundamental para mí detectar el miedo dentro de mí. Si no tengo interés en detectar el miedo dentro de mí, estoy perdido. Si me dedico de una forma frenética a evitar confesar que tengo miedo, pues estoy perdido. Yo necesito sentir, darme cuenta, ser lo más honesto posible con el miedo. Digo el miedo porque para mí es la manera es el gran paraguas emocional de toda esa conciencia colectiva de separación. Para mí el miedo es el aspecto emocional de la idea separación. O sea, tenemos la idea de la separación, que aunque sea falsa es una idea a la que le hemos dado poder, y tenemos una energía emocional consecuente, el miedo. En cuanto hay separación, hay miedo. Y esa consecuencia emocional de gestar, de fabricar un mundo de separación, es el miedo. Que dentro del miedo está
la depresión, el disgusto, el rechazo, la explotación, la lucha, la ira, la culpa, la vergüenza, la resignación y un sinfín de cajitas y subcajitas y niveles dentro de niveles que hacemos de nuestras explicaciones de las emociones. Pero todo es la emocionalidad desde la separación, miedo. O si quieres, culpa. Me es igual cómo lo llames. Culpa es el miedo final al mismísimo yo separado. Y en competición con Dios. O sea, culpa ya es, digamos, una sofisticación de un miedo enorme que sentimos dentro. Entonces, detectar ese miedo en cualquiera de sus matices que suceden cada día. No me estoy refiriendo a miedos tan sencillos como un miedo físico, a que alguien te haga daño o un animal te ataque, sino miedos emocionales que tenemos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, que de repente hay tensiones internas. La más mínima tensión es miedo. Una sensación de rechazo, como por ejemplo ver las noticias de la tele y experimentar un rechazo tremendo, ver una entrevista a Trump y experimentar un rechazo, ver que alguien te habla de la Agenda 2030 y experimentar miedo. Ver aspectos de lo que está ahora muy de moda, que es un poquito la protocolización, normalización o globalización que se está operando en todos los niveles de la sociedad y a lo mejor ver cómo todo el mundo de alguna manera va entrando, va dando energía. Eso. Va dando energía. Ver que tus amigos, que tus hermanos están dando energía a todas esas emanaciones que están surgiendo en la conciencia colectiva. Pero Y si tú lo veo, está en mí, ¿no? ¿Cómo? Perdona que te haya interrumpido, pero si lo veo, está en mí. Exacto, Da igual cuando esté sembrado esto, está en mí. claro. Entonces tengo un avisador perfecto que me dice dentro, estás rechazando a tu hermano porque él tiene miedo y solo es por un motivo, porque yo tengo miedo. Claro. Si yo no tengo ningún miedo, dejaría libre que soñara lo que quisiera mi hermano. Porque al estar yo sólido en la verdad, mi hermano tendría libertad para pasarse 20 siglos soñando lo que le diera la gana. Qué bueno. Sí. Buenísimo, Jorge, buenísimo. Entonces ese sentido de que lo que está experimentando tu hermano es tan tuyo como suyo, es el sentido de la unidad, es el sentido de que no hay voluntades separadas, es el sentido de la conciencia de unidad, que si te fijas es prácticamente inverso a la conciencia colectiva. Pero implica toda esa profunda responsabilidad en mi mundo emocional. O sea, casi te diría que esa vigilancia de la que habla un curso de milagros es una vigilancia de tu campo emocional. Claro. Si bien es cierto que hay un montón de enseñanzas que nos ayudan a que nuestra mente coopere e identifique fácilmente esas emociones, pueda ponerlo en relación con ideas como esta que hemos dicho. Si yo estoy rechazando a mi hermano que tiene miedo, eso significa que en mi rechazo está su miedo. Y su miedo es simplemente la contraparte en el espejo del miedo que yo siento. De manera que la única forma que tengo ahora mismo de perdonar a mi hermano es perdonarme a mí por el miedo que siento y él simplemente me lo está mostrando, me lo está reflejando. Donald Trump me está mostrando la inconsciencia y el engaño que lo siento. El otro me está mostrando, pero claro, entonces dices, bueno, ya estás juzgando a Donald Trump por ser inconsciente. Sí, estoy detectando mi juicio a mí mismo y al otro. Y ahora he de trascenderlo. Una vez que lo he detectado, he de trascenderlo. Tenemos que hablar de los juicios a nivel interno con total naturalidad. No puedo tirarme la vida intentando evitar que yo esté juzgando cuando resulta que estoy juzgando constantemente y ni me estoy dando cuenta. Qué bueno, sí, 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 sí. Sí.
Claro. Ahí está, reconocer, claro, reconocer que sí, que hay algo en mí, ¿por qué estoy juzgando? Eso no significa que vaya por la calle apuntando, ni que tampoco me siente a criticar, pero sí que estoy haciendo una crítica interna hacia lo que siento, ¿no? Porque como tú dices muchas veces, lo has explicado tantas veces, el sentir, ese sentir es tu niño que te está diciendo y apuntando dónde está, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a intentar? Es que si no, no estaríamos aquí experimentando, no estaríamos percibiéndonos separados, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a decir, no, es que yo ya no siento ningún juicio? Pues claro que lo siento, lo que pasa es que ya ahora ya me estoy haciendo consciente, ¿no? Entonces, cuando decimos, sí, cu- cuando decimos que nuestros pensamientos afectan a otros, no significa que yo esté cambiando al otro No, a no, través hay libre albedrío. Hay libertad, claro, en cada punto de conciencia hay una libertad porque está conectado con la libertad de Dios. Claro, no estoy cambiando al otro, pero estoy cambiando mi percepción del otro. mi percepción, claro, sí. Entonces, a través de la mente única estoy cambiando la percepción que tengo de él y automáticamente está cambiando todo, porque yo he cambiado mi percepción. Sí, y sorprendentemente, al yo cambiar mi percepción, sí, imagínate que en ese cambio de percepción es real, es profundo, y yo experimento una total inocencia, es decir, veo a mi hermano. Siento que él es un rayo de luz como yo lo soy. Siento que es la misma luz que yo soy, la misma luz espiritual que yo soy, la misma fortaleza de un pensamiento de Dios es él que yo. Y realmente le veo así. Tú sabes, cuando le ves así hay una sensación de dicha, de liberación del conflicto y de unidad. Hay una simpatía dentro de ti con respecto al hermano que antes estabas criticando o que antes te habías enfadado con él. Existe ese sentimiento de cercanía interior, ¿no? De unidad. Bueno, pues entonces esto es una invitación que estoy haciendo para que el otro considere la conciencia de unidad, es decir, esa es una manera de comunicarme interiormente, le estoy ofreciendo al otro la conciencia de unidad, porque al estar él vinculado conmigo, puede decir que está vinculado conmigo en esa conciencia colectiva, pero está vinculado a otro nivel en esa conciencia de unidad. Él va a sentir en ese nivel subyacente de la conciencia espiritual, va a sentir que ha habido un reconocimiento, que ha habido una comunicación real, una comunicación espiritual, a un nivel subyacente por debajo del nivel de la conciencia colectiva, por debajo del nivel del sistema de pensamiento, del nivel emocional, de la separación. Él va a sentir eso, no necesariamente lo siente proviniendo de este personaje, lo siente proviniendo de su mismo interior, no necesita que él lo vea directamente como algo que viene de mí, sino importa que lo experimente como algo real dentro de sí. Él recibe esa invitación espiritual para sentir la unidad y la inocencia. Y eso se llama un milagro. Es una de las maneras en las que se expresa el milagro. Es una comunicación interior directa de amor con alguien que estaba percibiendo mal. Y el milagro bendice a ambos. Simultáneamente, yo, al haber reconocido a mi hermano, me he reconocido a mí mismo. He sentido quién soy. Porque él simplemente es un nivel de mí. Claro, sí. También se podría llamar, como otros autores lo llaman, sugestión o encantamiento. ¿A la conciencia colectiva? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el otro, pues está sintiendo, como tú dices, el milagro que tú le has dado y te está mostrando esa parte.
de la cual tú has hecho el perdón, ¿no? Entonces, el otro pues no sabe, porque el otro es tu reflejo, pero sí que te está mostrando esa parte de las múltiples partes que te puede mostrar, ¿no? Infinitas, en el sentido de que como es todo, se está creando continuamente, ¿no? Todo es movimiento, pues es como si hubiese un parón en ese momento y te reflejase esa parte que tú estás dispuesto a ver. En realidad, yo lo experimento como salir de un encantamiento o salir de un embrujo. Esto Porque, lo dice mucho Neville Goddard en sus libros, porque yo sé que a algunos que están en este canal pues les gusta muchísimo y lo dice como esa parte de, más que encantar, que sea a que te refieres porque te refieres a estar como, bueno, como si embrujado, ¿no? Pero sí que esa hipnotizado. parte, hipnotizado, sí, 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 pero tú lo dices justo al contrario, ¿no? Es como sentir la inocencia, la candidez, ¿no? Es como sentir eso que llamamos magia cuando somos niños, ¿no? sí, Ese encantamiento, digamos, de sentir al espíritu. sí. Sería justo utilizar las palabras de la otra forma, distinta. Sí, Neville Goddard es muy interesante porque se expresa, tiene una expresión muy bonita donde vislumbra claramente la no dualidad, vislumbra que Dios y yo somos uno, vislumbra esa unidad espiritual profunda y curiosamente hasta el final de su vida no descubrió que era mucho más importante centrarte en el Cristo, centrarte en la realidad, que intentar conseguir cosas, ¿no? Que digamos que gran parte del éxito que tuvo, del motivo por el cual se le conoce tanto a Neville Goddard, era pues porque trabajaba muchísimo en la manifestación. Sin embargo, en la última parte de su vida, precisamente en el último libro, que fue el más incomprendido y el de menos éxito, ya renunciaba un poquito a conseguir las cosas del mundo y estaba muchísimo más centrado en el Cristo interior y en manifestar y expresar, las emanaciones de ese Cristo interior. Es que justamente, ahora que lo dices, él se dio cuenta. Ahora no sé por qué, lo digo porque tanto me da Neville Goddard como otros autores, pero he pensado con la palabra encantamiento, que me quedé flipada con esta palabra, que me gustó muchísimo, pero bueno, más que eso, pues lo que estás diciendo, se dio cuenta que por muchas vueltas que le demos a todo, si tú no te reconoces como el yo soy, tú puedes manifestar, porque manifiesta todo el tiempo, no puedes dejar de hacerlo. Para conseguir algo para ti, siempre se te puede escapar, porque tú no te reconoces como que eres todo y te conviertes en ese deseo que parece que tienes, ¿no? Entonces, claro, sería, yo creo que lo intentaba explicar, pero realmente no se entendía muy bien hasta que, hasta que finalmente, pues, sucumbes a la unidad. Sí, Es que sí, es pero la única es muy manera. bonito y hay muchísima intuición en Neville Goddard. Muchísima, muchísima intuición. Y hay mucha devoción. Mucha Creo devoción. que sí. Yo no lo conocía, hace unos años que lo conocí, Mm, mucho después del curso de milagros. Digo, mira, lo está diciendo de la misma, de diferentes formas, pero estamos hablando de lo mismo. Quizás si hubiese empezado al revés, pues hubiese sido de más de manifestar cosas en el mundo, pero realmente no se trata de eso. sí. Al final lo sabemos, sabemos que no, que es una sed que nunca se sacia, ¿no? Hasta que reconoces. Sí, manifestar en el mundo lo has dicho tú muy bien. Estamos manifestando al mundo.
que tal vez uno de los aspectos más importantes que tiene todo este trabajo, esta enseñanza que está tan difundida de la manifestación, de la ley de la atracción, que ya sabes que yo hago una broma, lo llamo la ley de la obsesión, precisamente por poner atención en el aspecto del apego y el intento de conseguir, que es donde se ve claramente que está la conciencia egoica involucrada, y que estoy haciendo un intento de usar la manifestación para fijar más un aspecto de mí que es falso, para yo engañarme más a mí mismo. Y eso, claro, no tiene ningún sentido. Pero el aspecto interesante que tiene toda esa enseñanza de la manifestación, toda esa enseñanza del poder del pensamiento, es que necesariamente, poco a poco, tenemos que darnos cuenta del poder creador nuestro. Tenemos que responsabilizarnos de la energía creativa que hay en nosotros. Tenemos que reconocernos como hijos de Dios, como expresiones de Dios, como pensamientos de Dios que estamos manifestando al mundo. De manera que nosotros no nos vamos a ir de este mundo hasta que no sepamos que creamos este mundo. No nos vamos a ir de todas las dimensiones que hay en este mundo hasta que no nos demos cuenta de que nosotros las estamos creando. Y ese sentido profundo de estar en el mundo, pues digamos que es uno de los motivos por el que hay tantas enseñanzas de este estilo y son tan importantes, es porque se está comenzando a traer esa intuición de que estás tú creando el mundo, todo lo que vives, todo lo que experimentas está brotando de ti como el ser, como la entidad que eres a un nivel incomprensible por tu pensamiento, no como esa persona ni como ese cerebro. Por eso cuando en estas enseñanzas se mezcla tanto con la ciencia física, con la ciencia de las neuronas, con la ciencia de las cosas, a mí me parece que no, digamos que por un lado ayuda mucho a los que todavía están, digamos, dándole importancia a todos los procesos perceptivos, pero por otro lado, digamos que se están fijando en aspectos que son, digamos, tan temporales, tan de un Volátiles. ratito. Durante esta época se comprende así, pero olvídate, en otro momento ya va a dejarse de entender así totalmente, porque en realidad lo que está activando todo no tiene nada que ver con el aspecto físico, pero que sirven de ayuda a quien está muy atado a los procesos físicos y necesita, para creerse algo, comprender una explicación química, una explicación física, una explicación que le permita que, conectando la materia con la mente, vale, entonces él pueda tener un poquito de fe en ese proceso y por tanto se entregue a un proceso interior de apertura. Solamente en ese sentido tiene importancia, digamos, que se unan todas estas cosas a los aspectos científicos. Para mí es mucho más interesante, y al menos desde mi punto de vista, en lo que yo puedo compartir y transmitir, que el aspecto de la manifestación se una a mi intuición espiritual. De manera que finalmente me pueda dar cuenta que lo que realmente siempre manifiesta el espíritu es amor. Y la manifestación del amor es difícilmente predecible por una mente que predice cosas en el tiempo. Porque la manifestación del amor siempre te ha sorprendido, como a un niño le sorprende un regalo. Siempre nos ha sorprendido la manifestación del amor. Porque la manifestación del amor es como decirlo, es una sinergia, es un espectáculo de relación, es una manifestación de cómo la unidad se encuentra a sí misma, de cómo Dios se conoce a sí mismo. Al ser relacional, desde la mente particular es imposible de ser previsto, no se puede prever. Entonces yo no puedo programar voluntariamente un milagro. Es algo que te explica un curso de milagros. No puedo voluntariamente decir, bueno, aquí lo que tiene que pasar es que esta persona encuentra lo que necesita y esta persona obtiene su no sé qué. No, eso no tiene nada que ver con los milagros. Los milagros son emanaciones de que somos uno. Ocurre de una forma tan espontánea
que como niños nos sorprendemos y nos llenamos de alegría ante ellos. Sabemos que nuestra misma inocencia, que nuestro mismo estado de pureza es en la luz en la que se ven los milagros. Si no, no los podríamos ver, no nos podríamos dar cuenta de ellos y no podríamos disfrutarlos. Y el milagro en sí te produce esa, ¿cómo decir?, ese sostén que necesitas para poder estar en esta mentalidad y poder constantemente mirar dentro y mantenerte en este estado espiritual de conocimiento y de unidad. Así es. Ujú. Entonces, cuando reconocemos la naturaleza ilusoria del mundo, eh, reconocemos que la conciencia colectiva, que de eso iba el tema, pero ¿qué es lo que parece que estamos experimentando? Porque claro, te va a decir, pero tú es que no ves lo que está pasando en el mundo. Bueno, lo que pasa en tu mundo, es decir, no quiere decir que yo lo experimente igual, ¿no? Claro, eso Porque es igual fundamental, existe esa libertad y es muy interior. existe, claro, claro. Entonces, la conciencia colectiva también forma parte de esa ilusión. Esto es muy importante. Yo no soy víctima del mundo que veo. Entonces, si te dicen la Agenda 2030, Donald Trump, yo qué sé, la amenaza del cambio climático, yo qué sé, la guerra mundial, Hay yo de qué sé, todo. por dónde se están ahora contando el apocalipsis, porque siempre nos estamos contando el apocalipsis de formas distintas. La crisis económica mundial, la gran carencia, el gran apagón, yo qué sé, que está el 2012, ¿qué se están contando? ¿Qué nos estamos contando ahora? ¿Qué me estoy contando ahora? ¿Cuánta importancia le doy a esto? ¿Esto es un argumento del miedo? ¿Le voy a dar importancia a un argumento del miedo? Sé que es una emanación de mi creencia en la separación. Puedo en este instante deshacer mi creencia en la separación. Puedo deshacer la causa dentro de mí. ¿Cómo? Sintiendo la luz de la unidad dentro de mí. La vía directa. Entonces, si yo estoy experimentando efectos que me están moviendo, llamémoslos de la conciencia colectiva, solo hay una respuesta, solo hay una vía. Es directa y está en mí, donde está la causa de que haya una conciencia colectiva que parece que me estuviera afectando. Como tú muy bien has dicho, rechazar la conciencia colectiva es igual a rechazarme a mí mismo. ¿Eso significa que entonces a partir de ahora no voy a rechazarla? No, voy a experimentar rechazo. Voy a experimentar rechazo. ¿Por qué? Porque una parte de mí se cree a lo mejor que yo soy de derechas y el otro es de izquierdas, o al revés. Entonces voy a experimentar ese rechazo. Qué interesante es experimentar ese rechazo y que tú hagas una respuesta en tu propia voluntad, es decir, en tu expresión de libertad sagrada interior, tengas una respuesta en donde la causa de esa separación se deshace. No hay izquierdas ni derechas. No hay separación política en el ser. No hay nada de eso. Todo lo que se está representando ahí es la separación. Y ya está. La separación de voluntades, la separación de ideas, la separación de percepción, la separación de puntos de vista, la separación de intereses, la separación de formas de ver el miedo. Todo lo que se está representando ahí es mi miedo. Para mí se me está dando ese espectáculo. Y yo en mi interior deshago eso. Y tengo una experiencia de gozo, de libertad y de apertura al mundo que es milagrosa, que es literalmente milagrosa en ese deshacer interior. El acceso a esa experiencia es lo fundamental. Es un poquito lo que a lo mejor a mucha gente le cuesta porque se tarda en cultivar suficiente paz interior y suficiente inocencia y suficiente ayuda mental para aligerar las cosas y hacer un acceso simple a esa luz interior que está esperando para ser descubierta y que te cambie psicoemocionalmente en cualquier momento.
como esto requiere mucha constancia, está sembrado de engaños nuestra mente, está sembrada de engaños, pues parece que lo que más cuesta es encontrar esas primeras experiencias de paz, no machacarlas, no despreciarlas y empezar a seguir viviendo esas experiencias de paz, de apertura. Hay muchos periodos en donde parece que son pasos atrás, que nos deprimimos, nos pasa algo que consideramos muy grave y no somos en ese momento capaces de amarnos tanto como para pasarlo por alto y ir a la luz. Y nos quedamos enganchados en lo que consideramos pues afrentas a nuestro corazón que vienen a demostrar que no existe el amor y que no existe la unidad. Es decir, vivimos dudas fundamentales, lo que yo llamo noches oscuras del ego, muy profundas, que parecen que requieren procesos profundos de perdón que a veces hasta conllevan vidas. Es lo que se llaman vidas dentro de un ámbito de la reencarnación, lo que se llamarían vidas, que parecen que ocurren en el tiempo. Siempre parece. Pero independientemente de eso, finalmente se va asentando, se irá asentando y el que lo experimenta, sobre todo el que está preparado para empezar a experimentarlo, va viviendo, incluso en esta misma vida, cómo esa fortaleza se va asentando, cómo esa fortaleza se va encontrando como un sentido de la vida y cómo eso hace que tu mente se vuelva muchísimo más simple. Claro que veo todo lo que está pasando, claro que veo todas las cosas, no me interesan particularmente porque para mí no tienen relevancia, no tiene importancia la política mundial, ninguna, no me afecta en absoluto en mi vida. Pero claro que me entero de cosas porque todos mis amigos, todos mis entornos, todos mis hermanitos me hablan de esas cosas y a mí me gusta dialogar con ellos, me gusta estar con ellos, me gusta sentirlos. Entonces me hablan de esas cosas y nada, y tenemos nuestras conversaciones y contamos nuestras cosas y cada uno lo siente de su manera. Me gusta compartir eso. Es absolutamente irrelevante en mi vida, porque mi vida es un camino del alma que consiste en expresar constantemente amor y deshacer todas las ilusiones que hay en mi forma, en mi particular forma de conciencia, que yo mismo me he planificado y todos los patrones que yo me he creado. Mi vida consiste en deshacer todas las ilusiones de ahí. Eso es relevante. Y todo lo demás está al servicio de esto. Entonces, el hecho mismo de los planes que tiene Europa para fabricar sus movidas, hacer sus cosas, o la gestión energética, todo eso, me la trae al pairo, porque para mí no tiene ninguna consistencia. Son como vientos, ahora hace viento del sur, viento del este, ¿vale? Son cosas que están pasando por ahí, son como mis sueños, como mis pensamientos, no tienen relevancia alguna. No implican ningún peligro alguno, es el Hijo de Dios soñando. Entonces, simplemente están ahí, pero claro, no me producen en mí la misma importancia que a lo mejor para otra persona que está pendiente de eso porque se cree que va a depender su vida de eso. Y mientras siga pendiente, seguirá dependiendo su vida de eso, efectivamente. Pero, claro, pero es una elección tan respetable como la mía. ¡Qué maravilla, Jorge! Qué bueno. O sea, esa famosa frase que dijiste una vez que se me quedó muy grabada. Puedes empezar a reírte, no pares nunca más. Desde luego. Esa es tuya, es decir, salió de tu boca, ¿no? No sé Y en un qué día, y momento. un día te reirás tanto que de repente estarás en Dios. Y ya le conocerás un estado sin risa. Sí, sí, sí. Pues Jorge, yo creo que lo has dejado muy claro. Yo me gustaría decir, si acaso la gente que nos escuche, que este camino no es para nada lineal. Como has dicho, pues puede venir diferentes vientos, pero no tienen ninguna relevancia importante, a no ser que tú se la des. Por eso tienes el poder y ese libre albedrío. Y bueno, no creo que ha quedado muy claro y de verdad que muchísimas gracias, Jorge, por este rato tan Gracias a ti, agradable. amor. Gracias a ti, a tu expresión, a tu labor, a todo lo que se nota que en ti
está reconociendo a Dios, a la verdad y a todo lo que somos. Gracias, amor. Muchísimas gracias, Jorge. Esperemos que pronto volvamos a coincidir. Claro que sí.